Hoy en el programa, continuamos con nuestra cobertura sobre los autos eléctricos, esta vez para hablar de las nuevas regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental para reducir la contaminación de los vehículos. Una experta de la agencia nos explica de qué se trata esta regulación. También en el programa, a medida que el clima se calienta en la zona metropolitana de Washington, D.C. y las plantas comienzan a florecer, surgen las alergias primaverales, que son una afección persistente e incómoda para algunas personas. A veces los síntomas se vuelven severos. Tenemos un doctor en el programa para que responda a las preguntas de nuestros televidentes. También en el programa, el mercado de los bienes raíces es una locura. De acuerdo a un reciente reporte de la Asociación Nacional de Corredores de Propiedades de Estados Unidos, la tasa de compradores de propiedades está al mismo nivel que en 1890. Una vocera de la asociación nos explica qué está pasando con los compradores de propiedades. En el panel de expertos está con nosotros Alejandra Núñez de la Agencia Nacional de Protección Ambiental, la doctora Verónica Deza de Kaiser Permanente y Mabel Guzmán, expresidenta de la Asociación Nacional de Corredores de Bienes Raíces. Bienvenidos al Show de las Preguntas. Desde los estudios en Washington, D.C., este es el Show de las Preguntas con Eduardo Carrasco. Hola, soy Eduardo Carrasco. Las nuevas regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental para reducir la contaminación de los vehículos son un importante paso adelante para reducir las emisiones nocivas y abordar el cambio climático. Estas regulaciones tienen como objetivo mejorar la calidad del aire y la salud pública, al mismo tiempo que promueven el desarrollo y la adopción de tecnologías de vehículos más limpias. Para explicarnos de qué se tratan estas medidas, está con nosotros Alejandra Núñez, administradora adjunta para fuentes móviles, Oficina de Aire y Radiación de la Agencia de Protección Ambiental. Bienvenida al programa, Alejandra Núñez. ¿Cuáles son algunas de las nuevas regulaciones de la agencia para reducir la contaminación de los vehículos y qué tipo específico de emisiones tendrán como objetivo? Sí, Eduardo. Mira, la semana pasada anunciamos 2 propuestas de normas. La primera cubre automóviles y camionetas, que le llamamos los vehículos livianos y también medianos. La segunda cubre los camiones y los vehículos pesados en general. Y las emisiones que estamos cubriendo bajo las 2 propuestas son los gases de efecto invernadero, que son los que causan la contaminación climática, y luego bajo la primera regulación sobre automóviles y camionetas, también estamos cubriendo otras emisiones como óxidos de nitrógeno y material particulado, que son agentes contaminantes que causan el smog y el hollín. Las 2 propuestas, si las finalizamos, van a ayudar a acelerar la transición hacia los vehículos limpios y abordarán la crisis climática. ¿Cómo y por qué son factibles de implementar estas reglas? Bueno, nosotros hicimos un análisis técnico muy detallado, pero la ley también nos requiere dar un periodo de tiempo a la industria para poder cumplir. Y como parte de ese ejercicio, nosotros estamos proponiendo que las 2 regulaciones comiencen hasta el año 2027, para que la industria tenga tiempo para ajustarse. Pero también estamos viendo toda la transición en las inversiones que la industria está haciendo en estas tecnologías de vehículos limpios y todas las inversiones, por ejemplo, recientemente ahora tenemos más de 130,000 cargadores públicos y eso no cuenta la habilidad de los propietarios de poder cargar la electricidad de los vehículos en sus hogares. Y también la industria en general ha invertido más de 120,000 millones de dólares después de que el Congreso expidió la ley de reducción de la inflación. Todas estas inversiones en vehículos
en infraestructura van a ayudar a la industria a poder ajustarse en ese periodo que empieza hasta el 2027. ¿Cómo se comparan las nuevas regulaciones de la agencia para reducir la contaminación de los vehículos con las regulaciones anteriores? ¿Y cuáles son las diferencias clave en su enfoque para reducir las emisiones de los automóviles? Mira, Eduardo, el diseño de la regulación no es nuevo. Es el mismo diseño que la EPA ha venido empleando ya en regulaciones anteriores sobre los gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. El sistema es el mismo que ya hemos venido usando. Lo que estamos haciendo es mirar los avances en las tecnologías de automóviles limpios, los vehículos eléctricos, las inversiones tan grandes que las empresas automotrices están haciendo en este sector, cómo ha aumentado la diversidad de los vehículos limpios y también cómo están cambiando las preferencias de los consumidores para comprar vehículos más limpios, porque están preocupados por los efectos de la contaminación, porque esos automóviles son más fáciles de manejar. Los costos de las baterías para los vehículos también están bajando muy significativamente y las inversiones y los incentivos de impuestos que ahora existen en esas dos leyes que el Congreso expidió, la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley de Infraestructura Bipartidista, todas esas cosas las estamos viendo y la manera en que estas nuevas tecnologías están ayudando a los niveles de ambición que estamos proponiendo, niveles muy estrictos, están ayudando, pero en realidad la industria está transicionando hacia vehículos limpios, pero el diseño regulatorio es el mismo. Esto no es un mandato que le va a requerir a la industria a obligarles a producir ciertas tecnologías. Está diseñado de una manera flexible que sí está mirando que las empresas se están moviendo hacia los vehículos eléctricos, pero que también les va a permitir decidir cuál mezcla de tecnologías, de otras tecnologías limpias o de los mismos motores de combustión interna en los vehículos de gasolina que puedan instalar nuevas mejoras en esos automóviles. En ese sentido es flexible, pero está mirando a la transición que está ya ocurriendo. Continuamos con nuestra conversación con Alejandra Núñez de la Agencia de Protección Ambiental. ¿Cuáles son los posibles beneficios de las nuevas reglas de emisión de la EPA, tanto en términos de impacto ambiental como de efectos económicos? Claro, mira, Eduardo, nosotros hacemos un análisis regulatorio que en estas propuestas mira lo que pasaría sin la propuesta y con la propuesta entre los años 2027, que es donde empezaría. Nosotros estamos promoviendo normas del 2027 al 2032, pero en el análisis miramos los efectos de la contaminación y los beneficios económicos hasta el año 2055. Entonces, teniendo ese periodo de tiempo, nosotros proyectamos que hacia el año 2055 se evitarían casi 10,000 millones de toneladas de emisiones de dióxido de carbono, que es más del doble de las emisiones totales de CO2, el dióxido de carbono en los Estados Unidos en el año 2022. Es un efecto muy significativo. ¿Y qué quiere decir para la salud pública? Que habría mucho menos muertes prematuras, mucho menos efectos adversos en la salud, por ejemplo, de las enfermedades respiratorias o las enfermedades del corazón, las visitas al hospital, cuando los niños tienen que faltar a la escuela, todo eso se reduciría, ¿no? Desde el punto de vista de la contaminación y la salud pública. Y después, los beneficios para el consumidor que estamos analizando serían muy, muy significativos. Nosotros estamos estimando que un consumidor ponga, por ejemplo, que compra un automóvil del año 2032, que es donde estamos proponiendo el final de la norma, ¿no? En ese año, si compra un vehículo eléctrico, el consumidor podría ahorrarse hasta $12,000. ¿Y cómo se lo ahorra? Porque los costos del combustible, los costos de la gasolina, al principio cuando uno compra un vehículo eléctrico hay que hacer una inversión, pero después se recupera
porque los costos del combustible son mucho menores y en los primeros 8 años de haber comprado un carro 2032 podría recuperar hasta hasta $12,000 y eso no incluye los $7,500 del incentivo que el Departamento de Tesoro está ofreciendo para ciertos vehículos. Así que todo eso es adicional. Las alergias primaverales pueden ser una experiencia frustrante e incómoda para muchas personas. A medida que el clima se calienta y las plantas comienzan a florecer, los niveles de polen aumentan, lo que desencadena una respuesta de histamina en algunas personas. Aunque estas alergias pueden ser solo una molestia, por lo general no son una afección médica grave. Sin embargo, si los síntomas persisten o se vuelven severos, es esencial consultar con un médico. Para esto, hemos invitado al programa a la doctora Verónica Deza, de Kaiser Permanente. Bienvenida al programa, nuevamente, doctora Deza. ¿De qué manera el polen y los hábitos dietéticos afectan las alergias primaverales? Lo que uno come en realidad no tiene mucho impacto en cómo el cuerpo reacciona al polen. ¿Y cómo afecta el polen ¿Por qué se crea esta alergia al polen en las alergias primaverales? El polen entra en nuestro cuerpo a través de la nariz y eso causa una reacción de alergia y el cuerpo responde con comezón en los ojos, comezón en la nariz, estornudos, a veces los ojos empiezan a lagrimar y alguna gente incluso se siente cansado, dolor de cabeza, y alguna gente incluso tiene un poquito de fiebre también. A veces es difícil poder darse cuenta si es un resfrío o una alergia, pero cuando los síntomas duran y no mejoran, entonces es alergia. ¿Y qué papel juega la contaminación del aire y el cambio climático en la exacerbación, ¿no?, de los síntomas de la alergia primaveral y cómo podemos mitigar estos efectos? Es una buena pregunta. Estamos encontrando que los cambios del medio ambiente afectan el problema de alergias. Los árboles empiezan a producir polen más pronto y la temporada de alergia dura más tiempo. Entonces, las personas que sufren con alergias están con síntomas por más tiempo. En términos de qué podemos hacer acerca de esto, es de tomar las medicaciones que tenemos para mejorar los síntomas de alergias. ¿Y cómo podrían usarse formas alternativas de medicina como la acupuntura o los remedios en base de hierbas para tratar o prevenir alergias primaverales? ¿Y qué evidencia científica respalda su eficacia? Yo no tengo experiencia en recomendar esos tratamientos, entonces no sé de la evidencia si existe o no existe. Lo que yo recomiendo a mis pacientes cuando vienen con síntomas de alergia es de tomar una tableta diaria que se compra sin receta. De los antihistamínicos que existen serían el cetirizine, loratadine, fexofenadine, que son genéricos y se compran sin receta, y los spray nasales como fluticasone. Hay gente que funciona mejor con uno o el otro y hay gente que necesita los dos para tener mejores resultados. Cuando estos no trabajan, eso es cuando alguien tal vez necesite esas inyecciones que se dan regularmente para alergias. Otras cosas que no son de medicamentos es de mantener el aire acondicionado andando, tratar de no abrir las ventanas en casa si hay mucho polen en el aire. Y a veces uno si quiere comprar uno de esos humidificadores o purificadores de aire, a veces eso puede ayudar un poquito también. ¿Y cuáles son algunas estrategias efectivas para que los padres ayuden a sus hijos a controlar
las alergias y cómo evitar los desencadenantes, ¿no? Usar medicamentos y crear un ambiente interior saludable, ¿sería ayuda? Sí, es bueno a veces saber qué son las cosas específicas que pueden causar una reacción alérgica. Si alguien quiere saber específicamente qué son las cosas, puedes ir a su doctor y puede pedir ciertas pruebas o pruebas de sangre o pruebas que se hacen en la piel para ver qué tipo de polen o si es alergia a perro o gato. Hay pruebas para ver eso en específico. Pero los tratamientos que se recomienda de las tabletas o spray se pueden usar para niños también. Hay que hablar a su doctor o pediatra para específicamente la dosis, pero esas medicinas funcionan, así los niños pueden salir a jugar afuera, especialmente en los días hermosos de primavera. ¿Y qué tan grave pueden ser estas alergias? O sea, ¿realmente pueden llegar a un nivel de gravedad o por lo general son superficiales, digamos? Para la mayoría de personas es una molestia diaria, pero para algunas personas cuando los síntomas son severas pueden afectar la habilidad de concentrar en la escuela, concentrar en el trabajo. Si uno está con tanta molestia que no puede prestar atención en la escuela, sí, pueden impactar. Entonces, cuando cosas llegan a ese nivel, eso es cuando uno tiene que aumentar el nivel de tratamiento. Muy bien. Y por supuesto, hay regiones más propensas a otras. Estamos en Maryland, en la DC area. Uh-huh. ¿Estamos expuestos más que Florida, digamos, o New York? Sí, esta es una de las zonas peores para problemas de polen y alergias primaverales por el clima. La zona de Maryland, Virginia y Washington tiene muchos problemas. Zonas que son más áridas como en Arizona o Colorado, esos normalmente tienen menos problemas con alergias. Pero otras zonas, por ejemplo, en el oeste, con todos los incendios que hay últimamente, todo eso de la ceniza también puede afectar alergias. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por participar con nosotros en el programa nuevamente. Espero De tenerlo nada. nuevamente en el programa. Continuamos con el programa. La tasa de compradores de viviendas por primera vez llegó a un mínimo histórico y la creciente brecha racial de género en las propiedades de viviendas es alarmante. Estas son algunas de las conclusiones de un reporte que se hizo público recientemente por la Asociación Nacional de Corredores de Propiedades de Estados Unidos. Para explicarnos los puntos más importantes sobre este problema, está con nosotros Mabel Guzmán, ex vicepresidenta de la Asociación Nacional de Bienes Raíces y experimentada corredora de propiedades en Chicago. Mabel Guzmán, bienvenida al programa nuevamente. ¿Qué factores ha contribuido al mínimo histórico de las tasas de compradores de vivienda por primera vez? Estamos mirando los intereses, la tasa de intereses. Eso tiene un impacto psicológico también el que está comprando, porque cuando ve que está haciendo, creen que ellos no pueden participar. Cuando miramos que sube 1%, es como si el precio subió 10%. O sea, el que está buscando una casa para 300,000, ahora el precio de la casa ha subido 10%, ahora esa casa está para 330,000. Eso fue un factor ahí en la economía, que los intereses, la tasa de intereses, sí yo diría, teniendo un impacto en cómo la persona ve que en la potencial que tienen para comprar, que me ha bajado. Ahora, la otra parte que ha sido bueno, no solamente economía, pero también inmobiliario, es que no tenemos suficiente inventario para satisfacer la demanda de vivienda que hay. Hay poca. Y también es vivienda asequible. ¿Cómo se ha medido la creciente brecha racial y de género en la propiedad de vivienda y de grupos demográficos? Específicamente, ¿se han visto más afectados por esta tendencia los latinos?
Es una pregunta muy seria y se tiene que hablar, porque la cosa es que sí estamos mirando el impacto ha sido negativo para el africano-americano, o vamos a decir la raza americana negra, la raza negra americana. Y el impacto ha sido tanto que estamos mirando que ahora es 30% la división, 30 puntos entre como la raza americana blanca aquí son de dueños de vivienda comparado al africano-americano. Es 30 puntos. En el 2011 era 26%. Y hasta el National Fair Housing Alliance dice que es tan bajo y más bajo desde 1890. So, ¿dónde está el progreso que ha pasado en asistir a una comunidad? En serio, intencionalmente no lo dejaron participar en la economía, especialmente en comprar propiedades. Continuamos con el programa y nuestra conversación con la corredora de propiedades Mabel Guzmán sobre los problemas de los compradores de viviendas. ¿Existen políticas o programas destinados a abordar la brecha racial y de género en sus compradores de viviendas? ¿Qué tan efectivas han sido estas medidas hasta ahora? Cuando estamos mirando el programa, vamos a ver que ahora el FHA va a reducir, ¿no? Como $800 anual por las personas que van a utilizar ese pago de FHA, esa hipoteca. Y entonces esa compra es que los promedios, le va a bajar los promedios, pero $800 anuales en los pagos hipotecarios mediante la reducción de las primas anuales de seguro hipotecario. Eso va a ayudar a personas, pero esos son los que están usando ese programa FHA, Federal Housing Administration, que tienen un programa fenómeno que uno puede comprar con 3.5% de enganche. Fenómeno. Y muchísimos de latinos también usan ese programa para comprar casa. So ellos están ahora mirando que van a poder tener un ahorro. Otra cosa es que el CFPB, el Consumer Finance Protection Bureau, que es la protección de la finanza del consumidor, ellos tienen un programa que se llama Special Credit Use Programs, que es un programa de crédito pero para propósito especial y es solo para las personas que son de la raza negra y también para latinos, los dos grupos que están mirando que tienen que aumentar el porcentaje de vivienda, pero especialmente la raza negra americana en Estados Unidos. Una buena regla. Afortunadamente, no hay mucho de los hipotecarios que están utilizando esto. Ahora, Rocket Mortgage en marzo hizo un anuncio que tiene un programa específicamente para esas comunidades para poder comprar vivienda. Es importante que los legisladores y las comunidades trabajen juntos para abordar estos problemas e implementar estrategias efectivas para promover un mayor acceso a la propiedad de la vivienda para todas las comunidades y todos los grupos demográficos. Gracias por ayudarnos a entender este problema, Mabel Guzmán. Espero tenerla nuevamente en el programa.